Listo, chicos. Entonces, aquí en la plataforma de la materia de Derecho Laboral Colectivo, encontramos lo primero, la bienvenida. Sí, ustedes saben, es muy importante empezar, pues, ahí sí, poniéndonos los calzones antes que los pantalones, ¿cierto? Entonces, damos la bienvenida a la materia. Ya saben, mis datos de comunicación, todo por correo electrónico. Se los recuerdo, eptorres@js.edu.co, y vamos a tener los enlaces para los encuentros sincrónicos. Ya sabemos que las clases son los martes de 7 de la mañana a 9 de la mañana y los miércoles de 9 de la mañana a 11 de la mañana. Están ambos enlaces, todos funcionan para todos los martes y para todos los miércoles. Por otro lado, recordemos entonces, el inicio de la clase el martes va a ser 10 minutos después, a las 7:10, y el miércoles sí les dejo ingresar 15 minutos después, ¿sí? O sea, les doy ese tiempo de espera, teniendo en cuenta que, pues, que ustedes vienen de clase de 7 a 9, entonces para descansar, ahí sí, para que ustedes tengan como ese periodo de 15 minutos para llegar a mi clase. Por otro lado, para este semestre, horario para tutoría se fija lunes, martes y viernes de 9 de la mañana a 11 de la mañana, ¿sí? Profe, es que ese horario imposible, no se preocupe. Por medios virtuales, entonces ustedes pueden, como siempre, enviarme correo electrónico con los siguientes datos. Eso sí va a modificar un poquito este semestre. Necesito que me envíen tema para la tutoría, o sea, sobre qué es el tema que vamos a hacer la tutoría, fecha y la hora tentativa para la tutoría. O sea, en ese primer mensaje yo necesito que ustedes me mencionen cuál va a ser el tema que vamos a tratar en la tutoría. Y por otro lado, la fecha, profe, el martes tal, o sea, martes 3 de agosto, a las 2 de la tarde, su merced puede dedicarme un tiempo para la tutoría, entonces yo les responderé si sí o si no, o si hay algún tipo de modificación. Por lo cual, necesito que ustedes me confirmen si la fecha y la hora que les digo, si están disponibles, si tienen el tiempo suficiente para que nos citemos para tutoría. ¿Listo? Todo eso se hará a través del correo electrónico. Ustedes ya saben, entonces necesitaría 3 correos electrónicos. El primero, que ustedes me la soliciten. El segundo, mi respuesta. Y pues confirmando la fecha y la hora que ustedes me dan, o modificándoles, y la tercera, la confirmación, para yo poderlos agendar, asignar el enlace y vernos en esa fecha y hora para la tutoría. Por otro lado, en la plataforma virtual, entonces también van a encontrar el microdiseño de la materia. ¿Listo? Frente al microdiseño y las temáticas que vamos a ver, entonces esta es una materia de 2 créditos. Vuelvo y reitero, ya es una materia más suave que la del semestre pasado. Suave en cuanto a contenido temático, pues ya no estarán así tantos temas en la materia. Entonces vamos a ver aquí qué es más. En primer lugar, vamos a ver las nociones generales del derecho laboral colectivo, vamos a ver fuentes del derecho laboral colectivo, la Constitución, ¿sí? Vamos a enfrentar el derecho laboral individual con el derecho laboral colectivo, porque es que son diferentes, ¿sí? Ustedes ya tienen unas bases que están en la ley, que están en el derecho laboral individual, que fue todo lo que estudiamos el semestre pasado. Lo que estudiamos el semestre pasado fue normatividad en el derecho laboral individual. Ustedes se van a dar cuenta que aquí la normatividad no es tan necesaria, ¿sí? A menos para la negociación colectiva o para el objetivo del derecho laboral colectivo. ¿Por qué no es tan necesaria? Porque aquí vamos a crear nuevas normas, o sea, nos vamos a convertir en una especie de legisladores, ¿sí? Para crear una nueva norma. Ese es el objetivo principal del derecho laboral colectivo. Entonces, la diferencia es sustancial,
Sí, aquí ya no vamos a aprender cuál es la jornada máxima, cuánto es el recargo, cuántos días son de vacaciones, eso no nos va, no, o sea, lo vamos a tener presente para fijar unos mínimos, pero nosotros vamos a crear esas reglas. ¿Listo? Entonces, vamos a ver diferencias entre derecho laboral individual, diferencias entre derecho laboral colectivo y también vamos a ver las diferencias con las otras ramas del derecho. ¿Sí? Y ustedes saben, indispensable estudiar este derecho a la luz de la Constitución política. ¿Sí? Es nuestra norma superior, entonces vamos a determinar cada uno de esos principios constitucionales y ahí también vamos a encontrar diferencias sustanciales con el derecho laboral individual. Vamos a pasar a antecedentes, a la historia del sindicalismo y cómo vamos a realizar entonces esa historia. Yo sé que a algunos les gusta mucho la historia, pero hay otros que como que no les interesa así como tanto, entonces pues como que les da un poquito más duro. Esta historia la vamos a abarcar de dos formas. La primera va a ser a través de exposiciones, ¿sí? O sea, ya vamos a tener una primer actividad en esta materia. La historia del sindicalismo a nivel universal, ¿sí? Es decir, ¿qué ha pasado por fuera? La van a abarcar ustedes a través de exposiciones que se van a realizar por grupos. ¿Sí? Las reglas de las exposiciones las daré la próxima semana. Asimismo vamos a conformar los grupos. Entonces, son aproximadamente 9 temas, 9 grupos. Sin embargo, yo tengo que esperar esta semana cuántas personas definitivamente van a estar inscritas en el grupo para poder organizar los grupos y saber de qué número mínimo se van a conformar. ¿Listo? Allí en la historia del sindicalismo vamos a ver la Edad Media, los medios de producción en la Edad Media, qué pasó con eso de la revolución industrial, los movimientos obreros. Vamos a estudiar anarquismo con comunismo, ¿sí? ¿Qué pasó con las internacionales? Vamos a ver también la primera y segunda internacional y las guerras mundiales. Porque es que eso fue importante para el derecho del trabajo y sobre todo para el derecho laboral colectivo, para el sindicalismo. Finalmente, vamos a cerrar esta historia, ¿sí? Con la historia del derecho laboral colectivo, ¿sí? Pero en Colombia. Y esa explicación o por así decirlo, esa exposición, si la vamos a tomar, si la voy a realizar yo. ¿Listo? Una vez superada este tema de antecedentes, superado el tema de historia, vamos a pasar a revisar la normatividad del Código Sustantivo del Trabajo, pero ¿cómo vamos a crear los sindicatos? ¿Sí? Vamos a estudiar todo lo reglado frente a la creación de sindicatos. ¿Qué clases de sindicatos hay? ¿Qué necesitamos para crear el sindicato? ¿Cómo lo vamos a crear? ¿Sí? ¿Qué es eso de personería jurídica y de capacidad jurídica? Sí, vamos a diferenciar eso y yo sé que eso les va a servir a ustedes no solamente para el derecho laboral, sino también para el derecho civil y otras clases de derechos. Vamos a ver para qué es que sirven esos sindicatos, qué funciones tienen, qué funciones cumplen, cuáles son cómo está compuesto el sindicato, ¿sí? Y vamos a matar al sindicato, ¿sí? Le vamos a dar muerte y vamos a ver cómo es que lo matamos, porque pues, no vamos a saber, entonces vamos a ver los temas de disolución y liquidación y también vamos a ver organizaciones de segundo y tercer grado. Entonces, importantísimo. Vamos a hablar de los sindicatos públicos y para ello vamos a analizar las clases de servidores públicos, ¿sí? Y cuáles son las diferencias entre el sindicato del sector público y el sindicato del sector privado. Aquí en esta temática les menciono, ahí ya no vamos a tener normas del Código Sustantivo del Trabajo cuando hablamos de
sindicatos de empleados públicos, sino vamos a hacer un taller con el decreto 160, que es el que regula la negociación colectiva en este sector. Vamos a ver qué pasa con los sindicatos de las Fuerzas Armadas y la protección al derecho de asociación sindical. Sí, eso es importantísimo también. ¿Qué pasa con el derecho de asociación sindical, el derecho de negociación colectiva? Es que, profe, yo he escuchado, es que a mí me da miedo afiliarme a un sindicato. Entonces vamos a ver esas protecciones especiales a los derechos de asociación sindical y de negociación colectiva a través de qué figuras, ¿sí? Y eso se llaman fueros. Nosotros vimos el semestre pasado una estabilidad laboral reforzada a través de unos fueros, y yo cuando les decía ese tema les decía, y hay dos fueros en el derecho laboral colectivo. Bueno, pues aquí en materia vamos a ver específicamente esos dos fueros y un tercero, pero pues eso ya en el transcurso de la materia. ¿Listo? Vamos a ver las reglas, a quienes protegen esos fueros, cuáles son las clases de fueros que existen en el derecho laboral colectivo, las limitaciones, las acciones que yo tengo, ¿sí? Para ejercer a raíz del fuero que me protege. Esa es la primera parte de la materia. Sí, nosotros esta materia está dividida en tres partes. La primera, la historia. La segunda, la asociación sindical, que finaliza con los fueros. ¿Sí? La tercera va a ser la negociación colectiva. Entonces aquí, al pasar de asociación sindical a negociación colectiva, vamos a hacer como un freno. ¿Sí? Vamos a parar, vamos a hablar, a concluir el derecho de asociación sindical para pasar al derecho de negociación colectiva. ¿Listo? Aquí ya vamos a dar como unos últimos tips, como acciones que vulneran el derecho de asociación sindical y cómo se protege el derecho de asociación sindical. Finalmente, por lo general esto ya será después de la semana 8, vamos a hablar de conflictos colectivos de trabajo. ¿En qué consisten? ¿Cuántos conflictos hay? ¿Cuál es la diferencia de que haya un conflicto en derecho laboral individual y haya un conflicto en derecho laboral colectivo? Vamos a iniciar nuestro tema de negociación colectiva a partir de los conflictos colectivos de trabajo. Dejemos esto del examen para explicarlo más adelante. ¿Listo? Vamos a hablar entonces del mecanismo de arreglo directo propio de la negociación colectiva, medios, arreglo directo, formas de negociación, qué mecanismos nosotros utilizamos para tratar de solucionar de forma directa entre las partes del conflicto, tratar de solucionar ese conflicto. Vamos a ver los medios de presión o formas de huelga, sí, qué clases de huelgas hay, pero vamos aquí a también analizar qué requisitos necesitamos nosotros para ejercer la huelga, o la huelga propia del derecho laboral, ¿sí? La que está atada al derecho laboral. Aquí vamos a ver también suspensión colectiva e ilegal del trabajo, ¿sí? Porque es que nosotros hablamos de ilegalidad de la huelga y cuáles son las consecuencias. Aquí es importantísimo que ustedes lo tengan claros como abogados. Ya me ha pasado que los trabajadores creen que es que la ilegalidad lo que pasa es que deja de pagar salarios. No, vamos a ver cuál es la consecuencia real y lo grave que nos declaren una ilegalidad de la huelga. ¿Listo? Vamos a ver tribunal de arbitramiento en materia de derecho laboral colectivo. ¿Sí? Porque es importante ver este mecanismo de solución de conflicto a la luz del derecho laboral colectivo, porque es muy diferente al tribunal de arbitramiento en materia civil o comercial o incluso administrativo. Cuando nosotros hablamos de arbitramiento en derecho laboral colectivo, es otra clase, es otro mundo, entonces nosotros vamos a ver
la definición, los tipos de tribunal de arbitramiento que existe, cuál es el procedimiento para llegar a tribunal de arbitramiento y qué pasa con los laudos arbitrales de este tribunal. ¿Listo? Ahí les comento. Yo creo que dejemos la primera sentencia para después de las exposiciones. ¿Listo? Vamos con primero con exposiciones y luego empezamos con el tema de las sentencias. Vamos a finalizar nuestra negociación colectiva con las convenciones, ahí sí con los contratos colectivos, convenciones, pactos colectivos y contratos sindicales. Aquí es donde les digo que vamos a analizar esa sentencia que es, pero mejor dicho. Pero yo sé que ustedes la van a sacar y la van a entender y me van a dejar a mí. Ahí sí me la van a explicar a mí. Entonces, vamos a ver pues obviamente la definición, las características, las ventajas, los requisitos para la validez de esa convención colectiva y la diferencia con el pacto colectivo. Y pues algo que es muy controversial en este derecho laboral colectivo, vamos a ver, contrato sindical. Hasta aquí nosotros terminamos materia de derecho laboral colectivo. Ese es el tercer componente o el tercer aspecto de nuestra materia. Vamos a finalizar esta materia con un abrebocas. Entonces, espérenme acá. Vamos a finalizar la materia con un abrebocas a su materia de derecho laboral procesal. ¿Sí? Entonces, vamos a dar como un preámbulo a eso de derecho laboral procesal. Por lo tanto, vamos a terminar nuestro código sustantivo del trabajo. Ustedes terminan código sustantivo del trabajo conmigo. Entonces, para pues, ya pasar el siguiente semestre al código procesal. Vamos a ver qué pasa con esas normas de derecho laboral. Es decir, vamos a ver el tema de vigilancia y control del derecho laboral, de las normas laborales, sean convencionales o sean legales. Vamos a estudiar qué pasa con esas normas. Profe, pero es que yo he escuchado que en la empresa tal no cumplen con lo que su merced nos ha dicho. Entonces vamos a ver cuáles son las autoridades competentes para vigilar y controlar el cumplimiento de esas normas laborales, qué pasa si se llega a comprobar que no están cumpliendo, el procedimiento administrativo sancionatorio. Y finalmente vamos a hablar de prescripciones de acciones. ¿Sí? ¿Qué pasa con esa prescripción? Es importante tener en cuenta y tenerlo claro. Vamos a ver cómo se prescriben los derechos, ¿sí? En materia de derecho laboral. Entonces vamos a hablar de interrupción, de suspensión de la prescripción y vamos a especificarlos en derechos concretos. Esta materia, esta temática se las cambio. Al finalizar entonces déjenme yo, les dejo de presentar aquí por un momento para verlos. Al finalizar nuestra materia, para no ver casuística con ustedes, vamos a hacer lo siguiente. El semestre pasado, de hecho desde hace un año, he traído a un sindicalista, ¿sí? A un trabajador afiliado a un sindicato y nos ha contado su experiencia. Por otro lado, el semestre pasado nos estuvo acompañando dos jurídicas de organizaciones de tercer grado. Por un lado estuvo la jurídica de la Central Obrera Unitaria, de la CUT, y por otro lado estuvo la jurídica de la CTC, de la otra confederación. O sea, son dos confederaciones grandes. Eso lo vamos a ver en la materia cuando veamos esas clases de organizaciones, y ellas nos contó su experiencia como jurídica. O sea, por un lado, nuestro sindicalista nos contó su experiencia como trabajador afiliado a una organización sindical. Y por el otro lado estaban las jurídicas, o sea, cuál era la experiencia de ellas como abogadas en una organización sindical. Entonces también es súper importante. Hicimos ese ejercicio
En este semestre voy a intentar hacer reunión con ellos y adicional, estaba evaluando desde el semestre pasado la posibilidad de hacer una especie de careo, ¿sí? Careo entre personas, ¿sí? Abogados ellos, uno defendiendo el derecho de asociación sindical y el otro atacando el derecho de asociación sindical. Sí, entonces quisiera hacer ese ejercicio, a ver cómo nos sale este semestre. ¿Por qué me pareció o me parece como importante hacerlo? Porque pues sí, nosotros vemos la teoría, analizamos pues la norma, lo que sucede, cómo se crea, qué objeto tiene un derecho como la negociación colectiva, pero entonces el trabajador sindicalizado pues nos dice por qué es que para él es importante estar afiliado a una organización sindical y cómo le cambió la relación de trabajo una vez se afilió y conforme pasó el tiempo. Por el otro lado, las jurídicas nos van a analizar desde su perspectiva por qué es que son importantes las organizaciones sindicales independientemente del grado, para qué son importantes dentro de un país como Colombia y cuál es su función como abogado dentro de estas organizaciones sindicales. Y por otro lado, es bueno también tener no solo la opinión, porque alguna vez un estudiante me decía, profe, pero es que usted está muy a favor de los trabajadores y todo es a favor de los trabajadores. Entonces les traigo como la contraopinión, ¿sí? De la defensa de empleadores, de empresa. Entonces, pues, y chévere hacer como un careo. Listo, estoy organizando entonces esos tres para traérselos a ustedes, aprovechando estos medios virtuales, que ahí sí que no tenemos que pagar viáticos, que no tenemos que asumir pues todo, que comida, que almuerzo, que venga, que hotel, no, entonces pues nos van a ayudar así por ese lado, ¿listo? Por otro lado, entonces la calificación. Ay, ustedes no se estresen con la calificación, porque como les dije, vamos a tener más actividades de clase en esta materia. Entonces, ¿cómo vamos a distribuir nuestra evaluación? 40, 30, 30. ¿Sí? Ahí sí como para que no padezcamos nada. 30% la famosa Getty, ¿sí? Nuestra temible Getty. Pero no se preocupen, yo sé que ustedes la van. Sí, ya déjenme ahorita hablar de la Getty. Quiero hablar primero de los parciales. ¿Sí? Entonces, 30% Getty, 40% parciales. ¡Ay, no, profe! ¿Cómo así? No se preocupe. Parciales que en este semestre serán solo dos. Uno en la semana octava y el otro en la semana 16. De hecho, lo vamos a correr. El primero lo vamos a hacer en la semana séptima, ¿sí? Para que no les quede como, entiendo yo que en la semana octava como que están todos los parciales, entonces nosotros no vamos a hacer el primer parcial en la semana octava, sino la vamos a adelantar una semana y va a ser en la semana séptima. El parcial final, ¿sí? Aspiro a hacerlo en la semana 15. Pero con ustedes trataré de hacerlo, o sea, la idea y mi plan, y ojalá y no se me descuadre, es terminar materia, sí, terminar explicación mucho antes para hacer las actividades que les digo. Y si eso es así, el segundo parcial, ya que es que cuarto, el segundo parcial será en la semana, trataré de hacerlo en la semana 15 o tal vez en la semana 14. ¿Listo? O sea que ustedes, mejor dicho, ya hayan finalizado con mi materia, con temas de parciales y de temas, y empecemos con estas actividades al final de clase de las entrevistas y del careo. Y para que ustedes no estén, profe, pero es que el parcial final, y también tenemos parcial final de administrativo, de yo no sé qué, de yo sí sé cuántas, y ay, Dios mío, estamos como muy. Entonces, para que ustedes terminen
también se relajen por mi materia. Por otro lado, vamos a tener entonces la Getty, el parcial final. Alguien me hacía acá una pregunta, Sebastián. ¿Acumulativos? No, era Manuel. Acumulativos, sí, acumulativos todos. De igual son solo 2 parciales. El primero, pues acumulativo de lo del primer corte, ¿cierto? Y el segundo, pues ahí sí, todo de la materia. El segundo parcial, eso les iba a decir. El primero, virtual, opción múltiple, única respuesta. Si ustedes ya como que ya lo conocen. El segundo va a ser oral si estamos en presencialidad. El parcial oral es 1 o 2 preguntas, súper sencillo, súper concreto. ¿Cuáles son los, dígame la clasificación de los sindicatos? Dígame en qué consiste el sindicato mixto, en qué consiste, sí, o sea, preguntas muy concretas, 1 o 2 preguntas. Ahí sí, con 1 o 2 preguntas uno sabe si sí o si no. Eso si estamos en la presencialidad. Si estamos virtual, ¿ustedes recuerdan el último parcial del semestre pasado? Que tenía emparejamiento, que tenía falso y verdadero, que tenía... ¿Sí? ¿No? ¿No recuerdan? Bueno, va a ser así. Ay, ¿cuál nos hizo llorar? Yo creí que los había hecho reír, que los había hecho felices ese parcial. Bueno, va a ser así, de ese tipo. ¿Listo? Entonces, ahí sí no sabemos qué nos depara el futuro, entonces ya están advertidos. Si es presencial, entonces va a ser oral. Si es virtual, va a ser, pues ya lo conocen, ¿cierto? Ay, no, muy contenta. ¿No han reído de los nervios? Profe, Sí. o sea, estás diciendo que probablemente más o menos a mitad de semestre en adelante nos van a dar la oportunidad de tenerlo presencial. No sé. Porque Lo es que que les diga es es muy mentira. probable que no. Entonces, Y por eso tengo las dos, o sea, las dos sí, alternativas. ok. Porque lo que les diga es mentira. Sé lo mismo que ustedes, Mm, no sé nada, Pero ¿cierto? entonces, si es así, entonces sería para los que quieren ir presencial. O sea, es como decir, los que quieran ir a hacer el parcial oral, entonces van. Y los que no o no tienen la posibilidad de hacerlo, entonces les tocaría hacerlo escrito. Oye, me parece una muy buena alternativa y una muy buena sugerencia. O bueno, Dejar también. la apertura para parcial, oral y presencial, sí se puede, ¿no? Si la universidad lo permite también. Y para los que quieran o los que no puedan, hacerlo virtual. Me parece como interesante. Lo podríamos dejar abierto. ¿Listo? Entonces, sí, lo podríamos revisar. Me parece como buena sugerencia. Creo que alguien ajá. Es que de forma virtual ya es más complicado. No. Si es oral, tiene que ser presencial. Y de hecho eso más o menos, si nos da el tiempo, yo creo que es complejo el parcial oral. O sea, no complejo, sino complejo para el tiempo, porque por lo general no alcanzamos en las 2 horas. ¿Sí? Entonces, o sea, imagínense virtual. Entonces, no, si es presencial lo hacemos oral, si es virtual por la plataforma. Y estaría contemplando la posibilidad de hacer entonces las dos modalidades. ¿Listo? Pero eso dejémoslo para a ver qué pasa, qué sucede. Frente a la Getty, entonces, ahí sí, empecemos con Cristo a padecer. Y el otro 30%, pues lo que no sea parcial y lo que no sea Getty, pues entrará en el 30% de las notas de clase, ¿cierto?
Recuerden, en esta materia sí dividimos, también dividimos 50 las primeras 8 semanas, 50% las siguientes. Si sacan 5 y en el segundo corte pues sacaron 1, esto no pasa aquí, pero digamos un ejemplo, ¿sí? Sacaron 1, pues ya saben que sus 5 del primer corte se les queda, ahí sí, se les respeta y ustedes ya saben cómo es el tema. Frente a la Getty, entonces, recordémoslo, porque ustedes, mejor dicho, son unos expertos con la Getty. Recordemos acá qué pasa con esto de la Getty. Entonces, Getty, un análisis jurisprudencial, ¿sí? Donde vamos a interpretar unas sentencias. Aquí se me olvidó ponerles del Consejo de Estado. Vamos a estudiar una del Consejo de Estado, ¿sí? Entonces, vamos a analizar sentencias propias de la Corte Constitucional, de la Corte Suprema y del Consejo de Estado, ¿sí? La entrega, ya saben, va a ser de 2 tipos, una oral en clase, la otra de forma escrita al finalizar cada uno de los cortes, una entrega en la semana séptima, no, en la semana sexta, la otra entrega en la semana 12, y con eso las entregas son escritas, son trabajos escritos. ¿Qué debe contener nuestro análisis? Entonces debe sí o sí tener 6 puntos, ¿sí? El desarrollo de 6 puntos. Ustedes leen su sentencia, ¿sí? Van a leer la sentencia muy juiciosos, muy atentos. Leemos esta sentencia y vamos a desarrollar estos 6 puntos. En primer lugar, vamos a identificar la sentencia. ¿De qué sentencia es que estamos hablando? ¿Cierto? Entonces déjenme acá, yo les aumento Sí, ahora sí mejor. Entonces, el análisis de la sentencia debe tener estos 6 puntos. En primer lugar, la identificación. ¿De qué sentencia es que me están hablando? ¿Sí? Por ende, vamos a identificar qué corte emite la sentencia. Si es la Corte Suprema, si es la Corte Constitucional o si es el Consejo de Estado. Aquí las sentencias de la Corte Suprema ya no van a ser todas en sede de casación. Aquí vamos a tener sentencias en sede de apelación, ¿sí? En sede de anulación. Entonces, vamos a identificar qué sentencia nos están hablando. Si es una sentencia de constitucionalidad, si es de la Corte Constitucional, si es una sentencia de tutela, si es una sentencia de unificación, si es una sentencia del Consejo de Estado, ¿qué acción interpusieron en esa sentencia del Consejo de Estado? ¿Sí? Ahí se las adelanto, es una acción de nulidad. Nulidad simple, acción de nulidad, la del Consejo de Estado. Se las adelanto. Ay, sí, es que yo soy una madre con ustedes, ¿sí? No les digo. Entonces, vamos a identificar en qué sentencia o qué es lo que está haciendo la Corte, en qué sede está en esa oportunidad cuando emitió la sentencia. ¿Listo? Fecha, magistrado ponente, ¿sí? En antecedentes. ¿Qué es lo que decíamos que pasaba en los antecedentes? Que me echen el chisme, ¿sí? La novela, qué fue lo que pasó. Los hechos. Exactamente, o sea, el chisme, ¿sí? ¿Qué fue lo que pasó? Porque es que llegaron hasta esa instancia procesal, ¿sí? Entonces vamos a necesitar cuáles son los hechos, que ustedes me cuenten qué fue lo que pasó, qué dice el demandante, qué alega el demandado, ¿sí? Si tuvo primera y segunda instancia, a quién le dieron la razón los jueces, ¿sí? Tanto de primera como de segunda instancia. Si le dieron la razón al demandante, si le dieron la razón al demandado, ¿qué fue lo que pasó? Algunas veces
he tenido dos dificultades frente a estos antecedentes en lo siguiente. Como hay sentencias en sede de apelación, me dicen, profe, yo no encuentro por ningún lado la segunda instancia. Pues es que la segunda instancia es la que está conociendo la Corte, porque es en sede de apelación, ¿sí? Entonces, de razón. Esa es la primera dificultad. Y la segunda dificultad que yo encuentro es que a veces me dicen, profe, pero es que yo no encuentro los hechos por ningún lado en una sentencia de constitucionalidad. ¿Por qué es que no encuentro los hechos? Porque no ha ocurrido nada, sino que hay una norma que se está demandando y hay unos cargos que el accionante impone a esa norma, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que está diciendo el accionante para que la norma sea declarada inconstitucional o en la del Consejo de Estado? ¿Cuáles son los actos para que la norma sea declarada nula, para que proceda la acción de nulidad? ¿Sí? Entonces, frente a la de acción de nulidad del Consejo de Estado y frente a acciones de constitucionalidad de la Corte Constitucional, entonces hacen referencia a esas normas y a cargos en contra de las normas, porque es que la norma debe ser sacada del ordenamiento jurídico, bien sea por inconstitucionalidad o bien sea por nulidad. Y vuelvo y reitero y les recuerdo, hasta aquí no hemos hecho nada, ¿cierto? No hemos analizado absolutamente nada, solamente hemos echado un carretazo, hemos contado un chisme. No hemos hecho absolutamente nada. El análisis jurisprudencial real aparece a partir del punto 3. Y el punto 3 es el problema jurídico. Ojo, muchachos, el problema jurídico siempre debe ir en pregunta. Siempre nosotros debemos formular la pregunta. Si la Corte no formuló la pregunta, la formulamos nosotros. ¿Sí? Pero el problema jurídico debe sí o sí estar formulado en pregunta. ¿Cuál es el problema jurídico que se planteó la Corte? Pero ojo, ese problema jurídico debe estar directamente relacionado con los hechos. Saben que yo normalmente les doy los temas con la sentencia. Esta sentencia habla de tal cosa. Piense por eso para escoger el problema jurídico. ¿Sí? Piense por eso para escoger el problema jurídico. Y, ojo, primera sentencia, y ese sí es una recomendación que les va a servir sobre todo este semestre. Primero la sentencia y luego hagan el análisis jurisprudencial. Uno a veces se pone, ahí sí, hacen las de Superman. Solo le queda bien a Superman. A ustedes no les queda bien los pantalones primero antes que los calzones, ¿cierto? Entonces, primero lean la sentencia y luego hagan el análisis. Porque es claro y mejor dicho, porque ustedes van a leer sentencias de constitucionalidad que van a demandar un poco de normas y la Corte va a empezar a decir, ¿será que esta norma es inconstitucional? Y al final le dicen, ni siquiera estudiamos eso. No fue precisamente enredado con la sentencia. Primero lean la sentencia y luego hagan el análisis. ¿Listo? Entonces, problema jurídico que esté íntimamente relacionado con el tema que vamos viendo en clase. ¿Qué es su fundamento? ¿Qué es su fundamento jurídico? Los argumentos de base que utiliza la Corte para resolver el problema, para tomar una decisión, ¿cierto? Entonces, la tesis o el fundamento jurídico necesita que ustedes me identifiquen cuáles son los argumentos que utiliza la Corte, ¿sí? Para dar respuesta a ese problema jurídico. Se vulnera el derecho de asociación sindical con la diferencia de beneficios. Sí, se vulneró. Bueno, ¿por qué es que se vulneró? Esos son los argumentos. ¿Por qué es que se vulneró? Porque es que se da un diferencial, se atenda con el derecho a la libre asociación, pero se atenda, porque se unen los argumentos que se utilizan frente a ese problema. La decisión, yo por favor los requiero, se los así,
casi que se los imploro. La decisión no se resuelve de la sentencia, ¿cierto? Resuelve, declarar inconstitucional, tutelar los derechos fundamentales, no sé qué. ¿Me están escuchando bien? ¿Sí? Entonces sí, de pronto es tu internet. Entonces, recuerden, ojo, la decisión no es el resuelve de la sentencia. Resuelve, casar la sentencia del tribunal. No, esa no es la decisión. La decisión es directamente con la pregunta que nos formulamos. Conforme a esa tesis o ese argumento jurídico, determinar si sí o no a la pregunta, ¿cierto? ¿Vulnera el derecho a asociación sindical? Sí, sí lo vulnera, porque ustedes ya se leyeron la sentencia y ya deben tener claro qué fue lo que pasó y si vulneró o no vulneró, ¿cierto? Está en contra, atenta contra la Constitución, la norma tal, sí se atenta, no, no atenta, ¿cierto? La respuesta directa a la pregunta que se plantearon. Y por último, aporte personal. Chicos, en esta oportunidad les voy ahí sí a descontar de la nota que saquen si el, el análisis escrito tiene puntos diferentes a los que están acá. O sea, que aparte de decisión tenga el resuelve. A mí el resuelve no me interesa, el resuelve está en la sentencia, para eso leo la sentencia y la tengo, sí, en mi archivo. Necesito que ustedes, por favor, se me concentren y se me enfoquen únicamente a los 6 puntos que yo les exijo acá. ¿Listo? Como dirían, soldado advertido. No muere en guerra, profe. O muere advertido. Ustedes escogen. ¿Cierto? Recuerden. Bueno. Entonces, vamos a empezar. Tal vez nos saltemos esta sentencia porque no se las voy a dar esta semana. ¿Sí? Les voy a dar una sentencia que es más larga, ¿sí? Pero les voy a dar como 4 semanas para que la lean. Tal vez 3, ¿sí? Se las voy a colgar de una vez en la plataforma. Yo creo que esta tarde alcanzo a cuadrar la plataforma. Les cuelgo la sentencia y no la vamos a analizar de una semana para otra, sino la vamos a analizar después de pasar por las exposiciones de historia, ¿sí? Porque esta sentencia era para que yo se las diera mañana y la analizáramos la próxima semana. Entonces, no voy a hacer eso con ustedes, sino voy a darles la sentencia de constitucionalidad y la vamos a analizar después de las exposiciones de historia. ¿Listo? Ya cuando vayamos a entrar en materia de los sindicatos. Vamos a, entonces, los seguimientos, las dudas y las inquietudes las vamos a aclarar en tutorías. Ya ahí también les pongo los horarios para las tutorías, pero ya saben, si no están disponibles para esos horarios y esos días, lo podemos cuadrar por correo electrónico. Por otro lado, los trabajos escritos, entonces los vamos a presentar semana sexta y semana 12, ¿listo? Previamente les voy a estar avisando, esta semana vamos a tener la entrega de la primera get y bueno, ustedes ya mejor que nadie conocen ese mecanismo. Ese será el otro 30%, entonces ya tenemos 50 y 50 y finalizamos esta materia, mejor dicho, con 5. No, sí, fuera de chiste. Créanme porque se los digo. Entonces, no sé si hay alguna duda, inquietud, sugerencia o recomendación. Profe, si nos dabas la oportunidad de hacerla en parejas o individual, así como veníamos
trabajando. Por el momento individual. Ok, ok. O sea, igual, individual, cada unito, así, súper concentrado con su sentencia. Recuerden que las sentencias se entregan de forma escrita y de forma oral, ¿sí? Que cuando yo les diga, muchachos, el día, tal día vamos a analizar la sentencia tal, entonces lo vamos a hacer por sorteo. Ustedes ya mejor que nadie conocen mi sorteo. Ese sorteo, si se lo ganan, entonces pueden hacer el chance ese día. Ya saben que tienen la mejor suerte del mundo, ¿sí? Entonces, ustedes saben cómo es. ¿Listo? Entonces vamos analizando las sentencias. Lo trataremos de hacer por semanas. Con esos 6 puntos, si pues efectivamente tienen algún error o tienen algún inconveniente, pues lo vamos desarrollando en esa clase. ¿Listo? No sé si hay alguna pregunta. Profe, pues cabe preguntar, es igual que o sea, nosotros elegimos los grupos, ¿sí? Sigue siendo así. ¿Cuáles grupos? O sea, digamos para las exposiciones o cuando tocas hacer grupos, eso. Sí, bueno. Sí, lo que pasa es que no sé si son día 2, día 3, por el número de estudiantes que estén matriculados. ¿Sí? Entonces, eso es lo que vamos a organizar a partir de la próxima semana. De hoy en 8 días vamos entonces a organizarnos con los grupos de exposiciones, porque es que al primer grupo les va a tocar de un día para otro. ¿Listo? Profe, ¿quién va a ser el primer grupo? Tranquilos que ustedes saben que a mí me gusta ser lo más leal y lo más transparente. Va a ser por sorteo. ¿Listo? Entonces, vamos a organizarnos por grupos, pero es que no lo podemos hacer desde mañana por la siguiente razón, porque todavía no hay inscritos todas las personas que van a ver esta materia. Entonces, la próxima semana va a llegar gente y la siguiente va a llegar gente. Entonces, a esa gente que va llegando me toca meterlas, ahí sí medio forzado a los grupos que no han pasado a exponer. ¿Listo? Sí, cuéntame. Profe, digamos, como hay un grupo al que le toca de un día para otro, o sea, ¿cuáles son como los ítems de la exposición? Porque pues no va a ser la misma preparación para todos. Listo, perfecto. Las exposiciones van a tener los siguientes requisitos, por así decirlos, para evaluar. En primer lugar, dominio del tema de investigación. O sea, ¿qué es lo que el grupo ha investigado sobre el tema que le tocó? ¿Y qué tanto lo domina? ¿No? Porque eso también es importante. Por otro lado, vamos a hacer esa exposición con diapositivas y las diapositivas deben ser creativas, ¿sí? O sea, que realmente no sean diapositivas de solo letra, no, que sean creativas y que sean llamativas. Entonces, eso, mejor dicho, ustedes deben ser unos muy buenos creadores de contenido, de diapositivas. Por otro lado, vamos a tener, ¿qué? Videos. Que el grupo se consiga videos o descarguen y nos presenten 1 o 2 videos alusivos al tema. Pero los videos no van a durar 1 hora. Eso sí, háganme el favor. El video va a durar más o menos, si dura 5 minutos, pueden ser 2, 3 videos, ¿sí? Si duran 10 minutos, entonces 1 o 2. O sea, depende también de la duración, pero que presenten un video. Profe, es que yo no encontré video del tema, entonces pues hacerlo, ¿cierto? Pero sí o sí la presentación debe tener videos. Creo que esos son como los ítems más importantes. Y una actividad para sus compañeros.
Sí, una actividad para sus compañeros. La exposición da puntos positivos a los, ¿cómo se llama eso? A los espectadores. ¿Sí? Entonces, actividades, Kahoot, otra página es, ¿qué? Quiz, ¿sí? O sea, un video, una actividad, una actividad o que sea propiamente de la exposición. ¿Listo? Voy a revisar cuántas personas, porque ustedes son los que más me aparecen registrados, cuántas personas, y voy a ver la posibilidad de hacerlo a partir de mañana. ¿Listo? Si ustedes están de acuerdo en que las personas que vayan entrando, yo las voy asignando a los grupos, ¿sí? Para que los 4 primeros grupos tengan esta semana y empiecen a exponer a partir de la otra. ¿Les parece? Sí, señora, profe. Vale. Listo, muchachos. No sé si tengan alguna duda, inquietud, sugerencia, recomendación. Bueno, entonces no los molesto más. Iniciamos en forma mañana. 9:15. ¿Listo? Ok, profe, muchas gracias. Sí, Manuel, cuéntame. Profe, es que tenía una duda, pero ya es como aparte de la clase. ¿Te la puedo hacer? Entonces, espérame, dejamos de grabar. Sebastián, cuéntame. Profe, ¿me podría regalar unos minuticos para hablar contigo al final de la clase? No veo quién es. Muffin. Ah, Por favor. listo. Vale. Vale. Yo cobro los honorarios de la profe. Sebastián, creo que tenías la mano levantada. Profe, es que estoy con Muffin. Ah, ok, listo, vale. Entonces, dejemos acá la grabación.